Bienvenidos al episodio número 9 del programa La Polaca. Yo soy el doctor Juan Carlos Nochebuena. Y su servidor, el profesor Oscar Quintana. El tema de hoy, el plan de Iguala o El plan de independencia de la América Septentrional. Bueno, seguimos con la misma bibliografía, seguimos con este tema tan importante que es José Agustín de Iturbide, doctor. ¿En qué nos quedamos? Pues iniciamos el tema, digamos, epidérmicamente, dirían los médicos, muy superficial. Pero este tema, como la gran mayoría, requieren, un análisis profundo. Hablar de algo en una hora, media hora, o como lo hemos estado haciendo 5 o 10 minutos, es imposible. Entonces, yo coincidí contigo, profesor, en que tenemos que hacer una segunda revisión. En otro momento nos detenemos nos regresamos, nos detenemos a volver a analizar Iturbide, pero sí tenemos que precisar varios puntos. Y es que yo quería platicar, profundizar en este tema en un sentido. Fíjate, estuve haciendo un ejercicio sencillo de sondeo. Fue un sondeo lo que hice básicamente. Y mi pregunta era muy sencillita. En la guerra de independencia, ¿quiénes pelearon? ¿Qué fuerza peleó? ¿Contra qué otra fuerza peleó? ¿Quiénes? ¿Qué personas? Y obviamente tratando de hacer la pregunta de acuerdo a la edad, porque le pregunté a niños, a adultos mayores. Fue un sondeo así. Y la respuesta era la misma. Digamos que coincidían todos en la misma respuesta. Y era que la independencia fue una guerra entre, fíjate, mexicanos y españoles. Y aquí está la clave de lo que yo quiero platicar el día de hoy, aprovechando retomar lo que fue el plan de la independencia de América Septentrional. Y yo quiero aprovechar para reconocer que en México hay un profundo, grave desconocimiento de la historia. El hecho de que masivamente o en general, porque hay excepciones, hay gente que se dedica al estudio de la historia, hay gente como nosotros que nos dedicamos a estudiar estos temas. Un cafecito. Pero en general hay un desconocimiento profundo de la historia de México, y eso es grave. ¿Por qué? Porque hay que decir algo. Por ejemplo, si a mí me hicieras esa pregunta en ese momento, yo diría que es muy fácil. La guerra de independencia no fue entre mexicanos y españoles, porque para empezar todavía no existía México. La guerra de independencia fue una guerra entre hermanos, fue una guerra entre novohispanos, fue una guerra entre padres, hijos, hermanos, en fin. Fue una guerra de hermanos, fue una guerra de novohispanos. Para empezar, porque la península ibérica se había inundado en 1810. Estaba inundada, no podía pasar el ejército español. Y ahí viene la segunda parte de lo que quiero decir. Primero, dejar en claro que fue una guerra de hermanos. Por ejemplo, su hermano de Miguel Hidalgo pertenecía al ejército realista, en un cargo importante. Su hijo de Josefa Ortiz de Domínguez estaba también en el ejército realista, en un cargo igual importante. O sea, eran hermanos, era una guerra de hermanos. Y la clave, porque aquí está la pregunta que nosotros recorríamos en este ejercicio de análisis, nos preguntábamos por qué Iturbide no apoya a Hidalgo, siendo que Iturbide siempre estuvo de acuerdo que había que hacer una independencia. Iturbide siempre estuvo consciente de que hacer la independencia era necesario. Y aquí está la clave. Guerra de potencias internacionales. España
para inicios del siglo XIX, para 1800, España es, digamos, la potencia más importante de todos los tiempos en aquel entonces, porque había conquistado un territorio inmenso. Si analizamos la historia de las conquistas en Europa, en Asia, pues eran territorios grandes, pero comparado con lo que hizo España, no tenía precedentes. Era el imperio más grande, era el imperio más poderoso, era el imperio era el imperio territorialmente más grande de todos los tiempos. Y por lo tanto, la cultura dominante, y la cultura dominante es un lenguaje, el español. El español se había convertido en, como ahora lo es el inglés. Y que próximamente pues va a ser el chino mandarín, ¿no? Bueno, mal llamado chino mandarín, pero sí, tienes razón, doctor, perdón. Entonces, España era la potencia de la época como hoy es Estados Unidos. Pensemos en potencias imperialistas. Estados Unidos es la potencia económica, militar, más grande de todos los tiempos, definitivamente. Y eso le permite, y más que permite, le exige que imponga su cultura. ¿Qué es su cultura? Para empezar, el lenguaje, la forma de pensar, de vestir, de actuar, de ser, la cosmovisión. Tú, no sé, contrata cable por paga, televisión de paga, y todos los canales son pura alabanza, admiración de la cultura estadounidense. Es más, hasta los programas son en inglés. Ahora le compite Asia. Ahora te encuentras lo que dices, ¿no? Una competencia entre potencias imperialistas actualmente, pero básicamente es el inglés. Tú sabes hablar inglés y te puedes comunicar aquí en México, en China, en Francia, en cualquier país de América, hablando el inglés. Pues para 1800, para inicio del siglo XIX, la cultura dominante era España, el español. El idioma dominante era el español. ¿Quiénes entran en la escena del siglo XIX? Tres potencias. Primero España, porque no se puede hablar de esto sin contexto. No entenderíamos a Iturbide incluso, no entenderíamos el plan sin el contexto. Entran a escena tres potencias en el siglo XIX. España, por supuesto, por su expansionismo que había tenido territorial durante el siglo XVII, XVI. Inglaterra y Francia. Y aquí está la clave. ¿Qué querían los ingleses? Pues apoderarse no solamente de este territorio, había una guerra, pero más allá de lo militar, porque era militar, por supuesto, pero había una guerra por el destino del futuro, por imponerse como la cultura dominante. Los franceses, por ejemplo, era lo que querían. Es más, Pepe Bonaparte, una vez que destrozan a Napoleón en el 15, se va de exiliado a Estados Unidos. El que fuera emperador de la Nueva España, impuesto o como quieras, pero fue el emperador de toda esta tierra. Y tenía un plan para recuperar a Napoleón, porque lo tenían preso en unas islas allá por donde lo que hoy es Brasil. Y su plan era conquistar la Nueva España. No eran muy ingeniosos. Su plan era hacer la Nueva Francia. Pero bueno, el control territorial, el expansionismo imperialista estaba entre esas tres potencias. Y España recibe esos dos intereses económicos, militares, imperiales, y queda debilitada. ¿Qué pasa? Hacen abdicar al rey primero abdica en favor de su hijo, Fernando VII, y luego Napoleón lo toma preso, impone a su hermano, a Pepe Bonaparte,
Al Pepe Botellas le decían, si no me equivoco, Pepe Botellas. ¿Cuál era lo lógico en 1810? Defender lo hispano. Es que no, mucha gente piensa en España como fuera de este territorio, como no, nosotros ahora no somos España, ahora somos México, pero en ese momento éramos una extensión de España, culturalmente. Entonces, tú ves que toman preso a tu rey, lo inmediatamente que viene a tu cabeza es Francia viene para acá, Inglaterra viene para acá, y tienes que defender lo hispano. Esa fue, en el inicio de la Guerra de Independencia, la lógica, porque lo primero es pensar, es que Iturbide, como no apoyó a Hidalgo, entonces es un traidor. No, si el mismo Hidalgo grita, ¡viva Fernando VII! Bueno, hago yo una pausa para que, no sé si quieres comentar algo. No, está bien, es correcto. Me parece que nos pone claramente en contexto. Decíamos que Iturbide se niega a ser general de los ejércitos comandados por Miguel Hidalgo por llamarlos irreverentes, por catalogarlos de desordenados, de que estaba constituido solamente por el cólera. No tenían un plan incluso. Y ese es el tema de hoy. Cómo a través de la formación de Iturbide va gestionando, va creando el plan que va a dar la libertad a la América septentrional. Y es el plan, resumido en el plan de Iguala. Para llevar la idea en una línea de tiempo, por ahí de mayo de 1820, el virrey Benedito acepta, porque España ya sentía precisamente toda esa presión de Inglaterra y de Francia, y nombra una constitución española, la cual da libertades a sus colonias, donde llama que ya no va a haber, por ejemplo, tiranía, donde incluso tocan la idea de que ya no hayan esclavos, y pide diputados de sus colonias para participar en la corte. Para entonces, Agustín Iturbide ya era coronel, fíjate, ya todo lo que, cómo inicia había avanzado, y todo lo que avanza, hace una carrera militar impresionante. Esta constitución, y aquí es donde se empieza a fraguar, donde coincide todo, porque el azar, por un lado, que España está debilitado, y por otro, esta nueva constitución española, doctor, denigraba a un sector muy importante, el clero. Le impedía que la iglesia comprara terrenos, y sometía a la jurisdicción civil, es decir, a juzgarlos, en algunos casos, a los religiosos. Eso para Agustín Iturbide significa una puerta de oportunidad con el clero, porque se ven denigrados. Esa es la palabra que ocupa este historiador que hemos platicado de Iturbide de México, los denigra profundamente. Obviamente el clero se siente traicionado. Y esto lo hacen, fíjate, la Constitución es promulgada, aquí juran en México el 31 de mayo de 1820. Bueno, para agosto de 1820 se impone esto en las colonias de América. Y además empiezan a nacer periódicos. Por ejemplo, tengo el nombre de El Semanario Político y Literario, en donde habla sobre la posibilidad de la libertad. Habla donde se debe donde ya la Constitución Política de España habla de que se termina la tiranía y abre la posibilidad a un tema,
la monarquía. Esto, por dar un ejemplo el historiador, por ejemplo, un periódico de Puebla, donde abre la posibilidad a la monarquía. Fíjate, se van dando todas las condiciones para que Agustín de Iturbide frague no la independencia de México como tal, sino una monarquía, porque por un lado hablaban de un gobierno centralista, republicanos, etc. Pero todo se va dando en favor de Agustín de Iturbide. Y esto, después de nombrarse, de jurar el virrey Benedito, de jurar la Constitución Política de España, empieza a pacificar todo México. Pero le falta un territorio, decíamos, el sur. Y le pide a el coronel Armijo que vaya y luche contra... Sobre todo Guatemala, recordemos que estamos hablando de otra conformación territorial. Exactamente, entonces este distrito del sur estaba a cargo del coronel Armijo, el cual renuncia a su cargo, dimite, llama a otro viejo de las armas, que era Melchor Álvarez, y no acepta. ¿Y en quién piensan? En el leal, en el que siempre dio buenos resultados para la corona española. Agustín de Iturbide va y pretende pacificar Guerrero. Se llena para esto, en diciembre, el regimiento que platicábamos que estaba en Guanajuato, llegan aproximadamente unos 550 hombres, piden adherirse a Agustín de Iturbide, es decir, ya tiene poder militar y además el clero le da algo así como 700,000 pesos para armar su ejército. Imagínate nada más, ya tiene las condiciones objetivas y subjetivas, porque ya se empieza a hablar de un cambio, de que esta constitución solamente no va a cambiar absolutamente nada, es una cuestión de reformista que no va a cambiar absolutamente nada. Entonces, él pretende obedecer las órdenes del virrey, pero se enfrenta a Pedro Asensio el 28 de diciembre de 1820 y pierde en una emboscada. Entonces se da cuenta de que va a ser muy complejo ganarle a ese personaje afroamericano llamado Vicente Guerrero, ¿no? Un personaje igual muy interesante. Porque le iba a costar mucho tiempo. Que le iba a costar mucho tiempo, iba a ser una guerra muy desgastante y empiezan las cartas. Empieza a fraguar Agustín de Iturbide, empieza a enviar, a diseminar la idea de la libertad. Que parece que no fue abrazo, fueron cartas. Exactamente, decíamos, no, en realidad no hay un abrazo como tal. Este historiador no encuentra alguna referencia que justifique que verdaderamente se dieron un abrazo. Ellos se encuentran posteriormente, ya cuando avanzan sobre la Ciudad de México, pero quiero leer un mensaje que manda, porque además hay otra situación. Hay dentro de estos diputados, hay uno en especial, Juan Gómez de Navarrete. Este personaje fue diputado para el Congreso de esta nueva Constitución en España y que además es amigo de Agustín de Iturbide. E incluso se dice que entre los dos fraguan el plan de Iguala. Entonces ya tiene por un lado el apoyo militar, porque además empieza a enviar a todos los regimientos, a los coroneles que conoce, a los generales, empieza a enviarles la idea de, pues quizás un golpe de Estado. Pero por ahí se preguntan, igual y fue fraguado por el virrey, porque es imposible que tú quieras hacer algo así sin que se entere el virrey. Entonces son muchas condiciones que se van dando. Una de ellas es que empieza a hacer política Agustín de Iturbide, empieza a
enviar cartas a sus amigos en donde plasma prácticamente este plan para liberar, pero no para hacer una república, sino para hacer una monarquía. Y él escribe, dice: yo no soy europeo ni americano, soy cristiano. El mensaje, claro. Soy hombre, soy partidario de la razón, conozco el tamaño de los males que nos amenazan. Me persuado que no hay otro medio de evitarlos que el que he propuesto al virrey. Y veo con sobresalto que en sus superiores manos está la pluma que debe escribir: religión, paz, felicidad o confusión, sangre, desolación a la América septentrional. Es decir, ya da el mensaje de su plan. Incluso ahí viene plasmado cómo se llama su ejército: las 3 garantías. Ahí está el otro padre de la patria que ha sido negado por la historia. Vamos a servir más café y avanzamos, ¿no? Bien, continuamos en este episodio, segundo episodio de nada más y nada menos el padre de la patria, el otro padre de la patria. O el no oficial. O el oficial. Decíamos, él para diciembre, por ahí de 14 de diciembre de 1820, ya tenía el poder militar, quizás lo más importante, y sobre todo dinero. Por lo que empezó a difundir la idea, su plan, y dentro de ello nos preguntaremos por qué el ejército de las 3 garantías. Bueno, la primera, y era lo que hablaba al principio, al sobajar, al atentar contra los intereses del catolicismo en México, pues nada más y nada menos su primer garantía era la subsistencia de la religión católica romana, a la cual se debían, y que comentábamos al inicio de estos capítulos, que eran profundamente católicos. Esa era la primera garantía. 2, librarse de toda potencia, lo que platicabas, doctor, al inicio. Es decir, declarar la independencia de nuestro territorio y debiéndose a el señor don Fernando VII. Si quisiera él gobernar como emperador, ponía una condición. La segunda garantía decía: bueno, vamos a ser libres, independientes de cualquier otra potencia, pero Fernando VII puede ser nuestro emperador. Ojo, tiene que venirse a México. Fíjate, la única condición era que se viniera a México. Y por último, algo muy interesante: la sana igualdad entre los mexicanos. Es decir, platicando lo que comentabas en el episodio anterior de que él iba al mercado con su familia y escuchaba pues cómo se dirigían unos entre otros, y en realidad esto hace mella en Agustín de Iturbide, y su tercer garantía es garantizar la sana igualdad y desapareciendo ese nombre de colonias. Decía: ya no vamos a ser colonia de España. Ahí las 3 garantías. Y después, bueno, hace 23 artículos que, de acuerdo a este historiador, comenta que al principio yo decía que él se había enfocado en la lucha de Venezuela, de la patria grande, de la Gran Colombia más bien, y que especialmente con Miranda, y de él decía, él redacta que el plan de Iguala, con sus 23 artículos, no se compara ni a la Carta de Independencia que hacen los gringos en su momento. Que esos 23 artículos, bueno, son majestuosos. Solo por nombrar los 3 primeros, nos declaramos libres de toda potencia. El segundo, establecer la religión católica, es decir, el pacto con la religión católica, y
El tercero disponía que los habitantes de México deberían estar unidos sin distinción. Ahí está. Las 3 garantías las lleva en su ejército y en el Plan por la Libertad de la América Septentrional. Maravilloso, ¿no? Maravilloso, fantástico, Agustín Iturbide. Yo por eso me centro y por eso insisto en que se requieren de varios episodios, porque hasta ahora no he tocado la vida de Iturbide, porque hay un montón de anécdotas que relatar. Pero yo sí quiero dejar, porque al final de cuentas, esto se trata de un análisis. Esto se trata de, no historicismo. Yo estaba viendo un programa que me causa mucho ruido. ¿Hidalgo o Iturbide? Oh, ya, no lo he visto. Y el discurso de hoy en México, ¿liberales o conservadores? ¿Buenos o malos? Pues es que es reducir la historia y reducir a los hombres a o eres bueno o eres malo durante toda tu vida. O sea, no, qué locura. Y los personajes, ver a los personajes históricamente, fuera de un contexto, fuera de una situación, fuera de todos esos elementos que nos escapan de la mano. Y eso, lo que yo platicaba al inicio, de este ejercicio de preguntar sobre la historia, desconocemos profundamente la historia en México. Yo partiría de ese enunciado, crítica o como se le pueda llamar. Desconocemos profundamente la historia y pareciera ser que lo que sabemos de la historia lo sabemos a oídas. Por eso me parece muy peligroso un programa así, Hidalgo o Iturbide, y en donde la conclusión sea Hidalgo, porque endiosando a la persona, porque Hidalgo tomaba la plática, ¿no? Toma chocolate y cada que se reúne toma chocolate. Claro, es como ahora café, todos toman café en las reuniones. ¿Qué tiene eso de relevante? Lo relevante son los procesos, lo relevante es el significado en términos de clase, de transformación, de cambio, en fin. Eso es lo relevante, los procesos. Afortunadamente, gracias a Dios y la providencia, soy sociólogo. Y el análisis que quiero hacer yo es un análisis de los procesos. Y Agustín de Iturbide, fuera del proceso, visto como un personaje fantástico, mítico, pues se pierde no entendemos por qué. Elementos tan sencillos como que no quiso apoyar a Hidalgo, elementos tan sencillos como que fue muy violento, porque fue muy violento. Pero aquí, doctor, él incluso cuando reúne al ejército trigarante, lo vuelven a tachar de sanguinario y de que él no va a pacificar el distrito de Acapulco. Y él le responde, dice, ¿qué padre no ha sido duro con sus hijos? ¿O qué doctor no ha tenido que mutilar debido a una enfermedad un brazo a fuego y sangre? Pero vamos a ver lo que les dice. Yo, si me permites, leo rápido lo claro. que él... ¿Cuál es el llamado? Y habría que comparar lo que dice Hidalgo. Ahora voy a ver qué se siente que no te dejen hablar. No, pero... No, pero está bien. Comparando, porque sería interesante, ¿no? Sin caer en el maniqueo, comparar a Hidalgo o a Iturbide, pero habría que ver cómo es el llamado que hace Agustín de Iturbide a los mexicanos. Dice, españoles europeos, vuestra patria es la América porque en ella vivís. En ella están vuestras amadas esposas y vuestros tiernos hijos, vuestras haciendas, comercio y bienes. Americanos, ¿quién de vosotros puede decir que no desciende de español? Ved la cadena dulcísima que nos une. Añadid los otros lazos de amistad, la independencia de intereses, la educación, el idioma y la conformidad de vuestros sentimientos, y veréis que son tan estrechas y tan poderosas
que la felicidad del reino es necesario la hagan todos reunidos en una sola opinión y en una sola voz. Es llegado el momento en que manifestéis la uniformidad de sentimientos y que nuestra unión sea la mano poderosa que emancipe a la América sin necesidad de auxilios extraños. Al frente de un ejército valiente y resuelto, he proclamado la independencia de la América septentrional. Así él proclama nuestra independencia. Eso debería estar grabado en letras de oro, doctor. Así es. Por eso insisto en que este programa abiertamente faccioso, ideologizado, es precisamente la historia que se le ha enseñado al pueblo de México. Estamos peleados con la historia y lo que me queda clarísimo es que desconocemos, porque hay que incluirnos como conjunto, como sociedad. Desconocemos profundamente la historia de nuestro país. Detalles que hemos venido reproduciendo. Por ejemplo, tú ve ahora, en la actualidad, hay una idea, hay una creencia de que hay izquierda y derecha, liberales o conservadores. Es el discurso oficial, es un discurso, punto. No los hay, no hay eso. Vi un discurso en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, donde se pedía implementar un estado de bienestar global, ¿no? Las transferencias directas. Pues los rusos que conocen la teoría se murieron de la risa, por no decirlo de otra forma. Pero dijeron, pues es un proyecto muy reducido que desconoce profundamente la teoría. Buen escenario, ruido internacional, lo que tú quieras, pero en el fondo hay un profundo problema de conocimiento. Izquierdas, derechas, liberales, conservadores, pero al final no se comprende la historia. Y en el origen, en el inicio de nuestro país, en lo que le dio vida y formación a nuestro país, hay un profundo desconocimiento. Y empiezo diciendo, o más bien, en el tiempo que hemos ocupado para hablar de esto, yo resumo diciendo, no fue una lucha entre mexicanos y españoles para nada. La independencia fue una guerra civil entre hermanos, novohispanos. Y en el caso de Iturbide, él se da cuenta, porque era evidente, el tiempo era distinto, se da cuenta que hay una guerra entre las potencias por el control cultural, geopolítico, estratégico, económico, por el destino futuro. Y es la defensa de la cultura hispana. Ya no hablemos de España como un reinado, no, de la cultura española. Nada más que hubo algo que nos hizo perder como hispanos, y fue que llegamos tarde a la revolución industrial. Mientras los ingleses se han apoderado del Atlántico, con sus naves, con su poderío naval, mientras los ingleses están desarrollando los talleres que van a formar después la base del capitalismo, en España, habría que revisarlo detalladamente, hay un atraso, hay un letargo, hay una deficiencia en lo que respecta a la entrada del desarrollo capitalista. Y eso es para hablar de otro tema. Pero la independencia de México en un inicio es, para empezar, una guerra entre hermanos. Segunda, no es la independencia. La gente debe saber que no la inicia Hidalgo, no la inicia ni siquiera Hidalgo, ni siquiera. El virrey Iturrigaray es el
una vez que da el golpe en Francia, es el primero en decir, llama a una junta Iturrigaray. De hecho, en uno de los momentos que narra muy, muy interesante esta novela, como Iturbide aparentemente se da cuenta, ¿no? Porque sí, de hecho, le toca estar en la ciudad en ese tiempo. Iturrigaray, al ver que toman a Fernando VII preso, llama a una junta. Ya saben, ya se han dado cuenta que vienen. El miedo era que viniera Francia, que viniera Inglaterra para acá. Bueno, y nada más tardó 40 años después, 40, 50 años después. En el 47 no fueron ni franceses ni ingleses. En el 47 llegan los Estados Unidos. Y fíjate, aprovechando, me encuentro un libro, curiosamente publicado por la Ibero, que habla sobre un empresario gringo, que tiene una vida muy interesante, ¿eh? Ese empresario gringo pelea en Francia, es un liberal, pelea en la Revolución Francesa, es un liberal, pero fantástico. Anda por Chile, sobre todo en Chile, anda viendo el tema de la independencia muy interesado, pero después se convierte en un comerciante. Pues, dinero. Y él se da cuenta, porque en ese tiempo eran las 13 colonias que se independizan y ocupan un territorio pues relativamente pequeño a lo que tienen ahora. Y él se da cuenta que todo ese terreno, para empezar, el Atlántico está dominado por los ingleses. Y él se da cuenta que necesitan comerciar con China y no pueden pasar por Inglaterra. Y dice, ¿qué creen? Del lado del Pacífico. Y la Nueva España tiene todos estos territorios que no puede defender. Y en ese diario, porque es un diario, desde 1804, desde 1803, ese gringo se da cuenta que se pueden apoderar fácilmente del territorio que tenía la Nueva España. Bueno, no tan fácilmente, ¿no? Bueno, pero no, sí. Lo que estaba hasta arriba, Sí. porque la Nueva España tenía un alcance, pero ellos dicen más arriba. Incluso los libertadores se mueven hacia dos partes. Uno, Haití, el primer país en liberarse de la corona española. Y también hacia Estados Unidos, quien no por buenas personas suministraba de armamento. Claro, pero ve esto, es a lo que voy. Se da cuenta, porque en ese tiempo era la Nueva España. ¿Con quién era el conflicto? Con España. Es a lo que voy. La guerra entre potencias a los que afectó a nosotros. Éramos, no viéndonos, porque van a decir, ya se siente español este cuate. Pero éramos lo hispano, la potencia dominante de esa época. Y nos quitaron. Iturbide lo sabía. Iturbide sabía, primero, como Iturrigaray, que había que tener un gobierno de transición. La monarquía, porque mucha gente también, por eso digo la historia a oídas. Es que Iturbide hizo una monarquía. No, él lo sabía, y también otros libertadores como José de San Martín. Es que Iturbide quería ser emperador. No, es que quisiera ser emperador, pues, o sea, es que Iturbide se volvió loco, ya quería ser rey, ya quería que... No, o sea, pero qué locura de conocimiento de historia tenemos en México. Es que era una fase transitoria, era las condiciones. La independencia no se hace nada más con pura subjetividad. Con pura subjetividad o con, es que los pobres en México hicieron la independencia pero absolutamente. Los militares fueron los que hacen la independencia. Fueron los militares, las milicias. Ahora, por milicias, porque no, cuando hablamos de militares... Porque qué bueno que tocas ese tema. Agustín de Iturbide lanza esta proclama por febrero de 1821, y no es hasta el 27 de septiembre de 1821 que se declara la independencia de México. Pero, ¿por qué se retrasa tanto? Por el alto mando de Agustín de Iturbide. Ellos son los que le dicen, espérate,
En mayo le dan una revisión incluso los militares. Sí. Muy interesante. No, y además hay que entender, por ejemplo, que los que van a tener el papel protagónico en lo que es la independencia de México es el ejército, que antes estaba pues prácticamente subordinado. Y las milicias, ¿qué eran las milicias? Estos generales de los que hablamos, muchos generales de los que hablamos, eran rancheros, era gente que tenía sus haciendas, pero pertenecían a un ejército de reserva, eran la milicia, y que de repente tomaban las armas. Y eran los caballos los que, digamos, los hacían poderosos, más o menos. De hecho, por eso Iturbide por eso crece tanto Iturbide, porque en ese tiempo era el caballo el que es más, no es hasta incluso la Revolución Mexicana sigue siendo el caballo algo importante, hasta que llegan las armas automatizadas, y que es cuando derrotan terriblemente a Pancho Villa. Él forma uno de los primeros regimientos de caballería. Y es el caballo, es el instrumento más importante, y el que lo viene a traer como instrumento de guerra fundamental es Hernán Cortés. Ya lo platicábamos, cómo con unos cuantos caballos, me parece que fueron 100, con 100 caballos, llega Hernán Cortés y hace cosas extraordinarias. Bueno, decir extraordinarias sería algo terrible, ¿no? Porque hace masacres. Pero, regresando un poco al tema, es el militar el que viene en el siglo XIX a hacer la independencia, es la milicia, es este sector en particular el que hace la independencia. Y la monarquía, la construcción de un imperio, es una fase transitoria. Yo creo que ese sería el siguiente tema, doctor. Sí. La monarquía, cómo gobierna. Yo no nos va a dar tiempo de acabar, no nos va a dar tiempo. Yo quiero hablar específicamente de algunos detalles de la vida de Iturbide, pero primero dejar de detalle esto. El siguiente, ¿qué te parece? Porque ya nos come el tiempo, pero dejamos esta idea. La monarquía como Iturbide, vistos desde otra perspectiva, más de las condiciones objetivas, materiales. El otro padre de la patria, sí se puede, también sí se puede comparar. O sea, viéndolo así fríamente, Hidalgo o Iturbide. Iturbide no apoya a Hidalgo, primero porque la independencia debe de servir a los intereses de lo hispano, no de Francia. Recordemos, vamos a revisar la bibliografía de Hidalgo. A Hidalgo, su casa le decían la Francia chiquita, ¿no? Fíjate. Ese de los primeros, creo que, si no, el primer traductor del francés al español. Le encantaba esa novela que tanto la chairiza ella conoce, que es el Tartufo, ¿no? Tartufo. El falso profeta. También es una bibliografía que tenemos que revisar. Porque Hidalgo es un personaje fantástico. También gran jinete. Sí, también. Por eso te digo, los jinetes. Dicen que medía como 1.80, 1.85, imagínatelo a caballo. No, por eso te digo, el caballo, no hay que perder de vista el caballo. Es algo importante en el siglo XIX y hasta el siglo XX, inicio del siglo XX. Pero dejemos en claro esta idea. No son personajes malos o buenos. No son personajes de Dios o del diablo. Son malos y buenos de Dios y del diablo al mismo tiempo. Tanto Iturbide como Hidalgo. Porque Hidalgo le decían el zorro. Por algo habrá sido. Y a Iturbide igual le decían el dragón de hierro. Pero bueno, creo que tenía otros apodos que podríamos mencionar. Tal vez ese le quedaba muy bien, ¿no? A todo el mundo le gustaría ser llamado el dragón de hierro. Es como Stalin, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para el siguiente. Yo nada más cierro diciendo que los personajes de la historia que desconocemos profundamente, hay que regresar a ellos, pero en el libro. No a oídas.
regresar a ellos, regresar a su historia, pero verlos con objetividad, no desde una orientación ideológica, porque nos vamos a equivocar, como lo que nos pasa muchas veces ahora en la actualidad. Nos pasa mucho en la actualidad, o eres bueno o malo, de izquierda o derecha, disciplinado o indisciplinado, porque ahora he visto mucho esa basura, que la disciplina me parece algo que sí se debe de considerar, pero disciplina no es hacer las cosas ciegamente. Eso es otra cosa, ese es fanatismo. Hay que ver la historia de México sin fanatismo, hay que verla con objetividad, y yo creo que sí tenemos que hablar de esa parte del imperio, porque hubo un imperio en México. O sea, sí se constituyó un imperio. Eso hay que también revisarlo. Y en esa formación del imperio, curiosamente los borbonistas, la gente que está, la gente que queda de esos privilegios, y otro personaje interesante también son los que le juegan muy rudo durante el primer imperio mexicano. Exactamente, dentro de su milicia empieza una cofradía. Ya saben que es un gobierno de transición el que pide Iturbide, y se preparan para ver quién va a verdaderamente gobernar la nueva república. Bueno, no sería la nueva república, sino los territorios novohispanos. Estamos hablando de El seductor de la patria. Así es. Seguimos leyendo, Oscar. Me está gustando este ejercicio, porque luego decían algunos de nuestros amigos algunas cosas, pero sí hay que destacarlo. La polaca es para leer, para que tu profesor y yo nos pongamos a leer permanentemente. Sí, este libro de Robertson se enfoca más a cuestiones frías, por así decirlo. Te da fecha, nombre, de dónde, la referencia, dato duro. Y me gusta también esta novela porque explica al hombre, ¿no? Y justo lo dice cuando él dicta, cuando él hace la proclama, dice, cuando él declara la independencia de nuestro territorio. Yo soy un hombre. Así. Y de eso se trata lo que estamos haciendo. Llevamos 9 episodios, poquito más de 18 libros. Ese es el objetivo, es lo que queremos hacer. Y de paso, platicarlo. Porque varios procesos de aprendizaje: revisar, leer, releer, anotar y exponer. No se vayan a ir con la finta de que no tienen que leer, lean, chavos. Profesor, pues nos vemos en la próxima. Una semana de leer, chavos.